Listo. Pues yo creo que, no sé cómo ven, pero creo que estamos en condiciones de iniciar. De acuerdo, doctor. Muy bien, pues vamos a comenzar. Pues bienvenidas sean todas y todos a esta cuarta sesión del primer seminario de SOMESE Capítulo Norte. Es el último de este primer periodo. Estamos muy contentas por haber llegado hasta este momento. Es el primer ejercicio que hacemos desde SOMESE Capítulo Norte de esta índole, y pues la verdad estamos muy contentas con la recepción que tuvimos. Y pues bueno, el día de hoy vamos a cerrar esta primera parte, que no es la última. Vamos a seguir invitándoles, vamos a seguir moviéndonos desde acá para compartir, socializar todo lo que hacemos desde la zona norte del país en temas de investigación educativa vinculada a el área, la temática de educación y su vinculación con la tecnología de procesos tecnopedagógicos. El día de hoy nos acompaña, bueno, tenemos una invitada especial, que es la doctora Josefina, presidenta de SOMESE México. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, por siempre apoyarnos. Y pues, no sé si gusta comentar, decirnos algunas palabras, algún mensaje. Bueno, pues yo pensaba decirlo al último, quería escuchar el seminario, pero Perfecto. lo hacemos si quieren ahorita, como quieran. No, sí, al final, doctor, está bien. Al ¿Sí? final, sí, al final, es mejor. El Yo mejor. digo. Sí, está bien, Muchas doctora. gracias. Está bien, doctora. Y bueno, nos acompaña el doctor José Manuel Mendoza, quien es vicepresidente, además de compañero o colaborador de Capítulo Norte, y la maestra Alba, quien también es miembro de este Capítulo Norte, el doctor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la maestra de la Universidad Juárez de Durango. Sí, muchísimas gracias. Y pues vamos a comenzar, si les parece. Vamos con esta ronda. Les comentamos cuál es la dinámica. Son 15 minutos de presentación aproximadamente, para después abrir el espacio a las reflexiones, el debate, intercambio de opiniones, que es la parte más rica de este espacio, ¿no? Poder escucharnos, compartir qué nos ha funcionado en otras experiencias, con otros trabajos previos de este mismo seminario, algunas sugerencias, bueno, un sinfín de elementos que vamos a poder compartir al terminar estas presentaciones. Vamos a comenzar el día de hoy con, nada más para consultar, ¿está Elizabeth Monreal Barajas? ¿O que se le ha escrito mal el nombre? ¿No? ¿No? Entonces vamos con la primera ponente del día de hoy, que sería Roxana Canovara, con el trabajo Encontrando la voz del escritor, un paso previo al uso de la inteligencia artificial en la escritura académica en inglés, de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Y bueno, voy a compartir pantalla. Espero hacerlo bien. Lo practiqué. Espero que me salga. A ver. Y les pediría que me indicaran si ven la presentación, por favor. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles el espacio. He estado presente en las 4 sesiones de seminario y la verdad estoy muy emocionada de todo lo que he escuchado, aunque no son a veces muy afines a lo que hacemos en la Facultad de Lenguas. Algunas de las pláticas siempre hay alguna que otra idea que nos motiva a hacer algo diferente. Entonces, pues muchas gracias. Y hoy justamente les voy a hablar un poco de un experimento, por llamarlo de alguna manera, una ocurrencia de una actividad que tuvimos en la clase de inglés académico en la Facultad de Lenguas. Les voy platicando primero qué vamos a hacer, en qué vamos a ver durante estos 15 minutos. Primero vamos a hablar un poquito del contexto, una cuestión de centrarnos un poco en el marco de referencia, sobre las visiones de la escritura académica, cómo estas han cambiado a través del tiempo y cómo junto con ellas la visión o el reconocimiento de que los escritores tienen una voz propia también ha ido cambiando. Luego les voy a platicar un poco la experiencia, que fue lo que hicimos en clase, y al final pues vamos a cerrar con una reflexión.
Y bueno, comenzamos. Les platico un poquito que esto de hablar de una voz del escritor no es necesariamente algo que tenga muchísimo tiempo, es algo reciente en cierta forma. Hay reconocidas 3 etapas, 3 enfoques en esto de la escritura académica. Uno es el enfoque tradicional y ahí lo que se hacía era reconocer al escritor como alguien que con sus palabras y su conocimiento iba a verter sus ideas en una estructura ya muy definida, con ciertas características, donde no había mucho espacio para la creatividad, donde más bien se buscaba la cuestión de corrección gramatical, de que se usara el registro adecuado, pero no se reconocía la voz del escritor. Posteriormente llega el enfoque moderno, donde ya se dice, a ver, no, cada escritor habla y escribe, ¿no? De una manera diferente, tiene un estilo único. No sé si a ustedes les ha pasado que luego ya cuando uno se familiariza con ciertos autores, ya no necesita uno ver el nombre, su nombre en el texto, sino que empieza a reconocer, ay, se me hace que estoy leyendo un texto de, o esta cita debe ser de, y efectivamente uno se da cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno es muy fan de algunos escritores académicos, ya empieza a reconocerlos. Entonces se reconoce la unicidad de la voz del escritor y se reconoce que está presente y se le da crédito y se le da un lugar en la escritura académica. Y el enfoque contemporáneo habla de que nuestra voz como escritores está siendo influida por otras fuentes, por otros escritores. Es como cuando le preguntan a una banda, ¿no? ¿Y ustedes de quién tienen influencia? No, pues de los Beatles, de los Bee Gees. Ellos tienen su estilo, pero sí efectivamente de tanto escuchar y en este caso de tanto leer a tal o cual autor, podemos tener influencias y podemos tener como pinceladas de las voces de otros en nuestra voz. Pero ya estamos hablando de una voz, ¿no? De una voz que está estomatizada por otras voces. Y este es el enfoque que tenemos, el más reciente, digamos, ¿no? Ya reconociendo la voz del escritor. Y bueno, a mí me gustan mucho los cuentos, entonces les voy a comentar cómo veo yo esto usando la metáfora del cuento de la sirenita. Imaginémonos al escritor no nativo, estamos hablando de un escritor cuya lengua nativa no es el inglés, en este caso ese es el contexto, ¿no? Nosotros como hablantes de español como primera lengua, queremos luego publicar y es de, bueno, hay que publicar en inglés para tener más reconocimiento, más citado, etcétera. Y vamos a imaginar a este escritor no nativo como la sirenita, que quiere llegar al mundo exterior, que sería el mundo académico. Y entonces está ahí esta figura, esta bruja que dice, ¿quieres llegar allá? Dame tu voz, ¿no? Y aquí está la sirenita entregándole su voz. Tienes que escribir así, así, ya así. Antes se veía mucho en los parámetros de los journals reconocidos, la nota que decía, si usted no es un escritor nativo, busque que un escritor nativo le revise su texto, contrate un servicio de revisión por escritores nativos. Era como así, advertencia. Yo lo estuve buscando precisamente para esta presentación y ya casi no aparece. Ya me dio bastante trabajo encontrar algo así. Piden la revisión de pares, pero antes la visión era así, no era sacrificar la voz, que por cierto les comento que cuando yo le pedí estas imágenes al ChatGPT me dijo, eres una manipuladora, más o menos, ¿no? O sea, estás queriendo usar la metáfora del cuento de la sirenita para expresar tu sentir sobre la pérdida de la voz del escritor no nativo cuando quiere entrar al mundo académico donde se publica en inglés. Pero bueno, la metáfora sirve para ilustrar, ¿no? Y finalmente sí, mi voz es muy dramática, entonces sí, es cierto. Así como la sirenita renuncia a su voz, a veces los escritores tienen que renunciar a su voz académica, a su escritura, para poder encajar en algún contexto, en algún mundo. Y no estamos hablando de normas como decir, no, yo ya no voy a seguir el estilo APA. No, esos son acuerdos y esas son normas que se siguen. Sino más bien en cambios de, suaviza esto, eso no se dice así, ¿estás seguro? Esas cuestiones. La metáfora de la sirenita nos habla precisamente de la necesidad de preservar la originalidad de nuestras voces, de que se escuche la voz de los no nativos, porque tenemos una visión distinta del mundo académico y si no la reflejamos en nuestros textos, pareciera que no existiera. Entonces, el mundo académico pudiera estar mayormente construido de visiones, por ejemplo, no latinas, ¿no? O de visiones muy anglo. Entonces, es nuestra responsabilidad que se escuche nuestra voz.
Y precisamente esta inquietud en una clase de escritura académica en inglés, de hacer conscientes a los estudiantes de que hay una voz y de reconocer su voz, pues va orientada a esto, ayudarlos a fortalecer y a sentirse orgullosos de su voz y darse cuenta que no la tienen que sacrificar para poder realizar un escrito académico en inglés. Hay aparte algunas referencias, algunos estudios sobre el uso de la inteligencia artificial en escritores no nativos. Se ha visto ya que en el contexto académico, universitario, estudiantil, los escritores no nativos tendemos a pedirle a alguna inteligencia artificial, ya sea Grammarly, ya sea el chat GPT o algún otro, que nos revise, ¿no? Y algunas veces en alguna revisión de algún párrafo, hay cambios que decimos, ay, no es así, sí era lo que quería decir, pero así no lo quería decir. Y aparte también está esta parte ética, esta sería la parte práctica. Hay partes éticas donde ya los profesores están diciendo, si yo me doy cuenta de que tú usaste una inteligencia artificial, tu trabajo se anula. Y resulta que ya hay un artículo publicado y hay muchos más, pero digamos que este es uno de los más reconocidos, el de Liang, que se ha descubierto que hay un sesgo de los detectores de inteligencia artificial cuando se revisan textos de hablantes no nativos, porque los etiquetan como artificiales. Claro, no suenan como suena un escrito en inglés, porque pues están escritos por no nativos. Entonces ahí tenemos que tener esta conciencia de que hay una practicidad, de que podemos usar la inteligencia artificial con la conciencia de que no se pierda nuestra voz ahí y también de que cuando se usa y luego se trata de buscar ahí si hay alguna trampa, a veces nos detecta como si hubiera trampa cuando no lo hay. Bueno, esto nos lleva a un concepto más, les prometo que es el último, ya vamos a la experiencia, que es el inglés como lengua franca. El inglés como lengua franca o cualquier lengua franca es esta lengua que hablan dos hablantes o dos usuarios cuya lengua materna es distinta y se comunican usando una tercera, ¿no? Si yo quisiera hablar con un japonés, yo no sé nada de japonés, podríamos comunicarnos el japonés o la japonesa y yo en inglés. El inglés sería una lengua franca. Nos sirve a ambos, que no conocemos el idioma del otro, pero nos sirve para comunicarnos. Y resulta que en esta estadística del 2023, de la totalidad de hablantes de inglés, 3/4 somos hablantes de inglés como lengua franca. O sea, somos hablantes cuya primera lengua es otra y estamos hablando inglés para comunicarnos. Y entonces, aquí va el drama. Como diría Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, yo digo, y el inglés de quien lo habla, ¿no? Entonces debemos sentirnos orgullosos. Si somos la mayoría de los hablantes de inglés, somos los no nativos, pues bueno, sintámonos orgullosos de nuestro inglés mexicano, nuestro inglés brasileño, nuestro inglés, el inglés que hablamos. Y bueno, ahora sí les platico un poco cómo fue esto de la experiencia. Un contexto. La experiencia se llevó a cabo en la licenciatura en docencia de lengua inglesa de la Facultad de Lenguas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La materia que yo imparto es escritura académica en inglés. Los estudiantes la toman en octavo semestre y el octavo semestre son 9 semestres en total, ya es el último año. Lo toman de manera simultánea con su primer seminario de titulación. En este semestre los muchachos están preocupados por encontrar qué tema van a abordar en su proyecto de titulación, sobre qué van a hacer investigación. Comienzan a leer un poco más en cuestiones académicas porque la idea es que puedan ellos construir una parte de la introducción, digamos su justificación, sus antecedentes y una parte del marco teórico. ¿Qué fue lo que hicimos en clase? Bueno, primero hicimos un ejercicio para hacer la identificación de la voz, en la que cada uno de los muchachos reconocía las características únicas de su voz con ayuda de todos los demás. Ahorita les voy a poner una imagen. La otra fue reconocer o nombrar a esa voz, decir, ok, yo me escucho así y sí, me suena, me checa mucho que yo sueno así. Y la otra fue regresar a sus textos y reconocer, identificar esa voz que ellos ya habían descubierto y que ya habían incluso nombrado. Bueno, ¿cuál fue la tarea? Iniciamos con esto. Yo les solicité que construyeran un texto de divulgación científica. Yo les dije, bueno, revisamos cuáles son las características de un texto de divulgación científica, que tiene cierto rigor académico, pero tiene que estar dirigido más al público en general. Les pedí que del tema de su tema escogieran algún concepto o algún subtema que ellos quisieran platicarle a alguien más, algo que ellos consideraran importante que todo mundo supiera.
y nuestra audiencia era Doña Rosa. Doña Rosa está basada en mi mamá. Doña Rosa se las comenté así, ¿no? Doña Rosa es esta mujer de 60 y tantos, 70 y tantos años que le gusta leer artículos de divulgación, la que se la pasa buscando información en internet, que lee en inglés y le gusta leer de esto porque luego les platica a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, oigan, ya supieron que este descubrimiento se dieron cuenta. Entonces, la idea aquí era que los muchachos escribieran su artículo de divulgación teniendo en mente como audiencia a Doña Rosa, ¿no? Tenían que explicarlo de una manera clara, de una manera interesante y sin simplificarlo demasiado, porque Doña Rosa era una persona que leía, ¿no? Pero no tenía, digamos, a lo mejor, no estaba inmersa en el ámbito académico. Bueno, aquí les pongo este es el pizarrón de una de las clases. Lo que tenemos del lado izquierdo, ahí donde está el today, bueno, no, déjenme mejor los dirijo, perdónenme, a los cuadros del centro que están marcados de colores, los 6 cuadros, los 6 espacios. Cada uno de los 5 que rodean al cuadrado del medio de arriba son escritos de ellos. Yo les pedí que del artículo de divulgación que habían escrito, escogieran un párrafo, un fragmento que representara o que les hubiera gustado mucho como les había quedado, que dijeran, no, aquí la verdad escribí súper bien, me gustó mucho lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Eso es lo que vemos en diferentes colores. Luego les pedí a todos que, bueno, pasaron al pizarrón, hubo voluntarios, escribieron su texto. Les pedí a los demás que hicieran una lluvia de ideas, que es lo que ven ustedes en la parte de la izquierda de la pantalla, donde dice relatable, triggers, reflection, que eran como ideas de qué era lo que venía a su cabeza cuando leían el párrafo. Lo leíamos en silencio para evitar que la voz contaminara lo que estábamos haciendo. Y luego, usando esos adjetivos o esas características, el cuadrado que ven al centro, en la parte superior, eran nombres que ellos mismos sugerían para darle voz a la voz del compañero. El compañero siempre estuvo presente, siempre estuvo participando y entonces él seleccionaba su voz. Algo muy interesante es que salían nombres muy épicos, dirían ellos. Yo esperaba nombres un poco más, no sé, más terrenales y ellos usaron nombres muy bonitos, muy épicos. Y por ejemplo, aquí tenemos uno de los cuadros en extracto. Este es el cuadro, el párrafo que escogió a quien denominamos el hechicero poderoso, The Powerful Sorcerer. Él decía, dejemos que su texto era curiosamente sobre el uso del chat GPT, como usarlo con conciencia, y decía, dejemos que la inteligencia natural imponga su poder sobre la artificial por el bien de los siglos y que esta última sea nuestra fiel servidora. Entonces decían, es que pareciera que estuvieras conjurando algo, pareciera que estuvieras diciendo algo como si estuvieras con mucha conciencia y mucho poder, y así fue. Yo lo que les pedí a los chicos era que con este nombre, por este caso el hechicero poderoso, el Powerful Sorcerer, recurrieran a ChatGPT y después de haber visto los nombres tan épicos, pidieran que ChatGPT les generara una imagen de su voz. Y aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de la voz del Powerful Sorcerer. Con algunas características, salieron cartas como si fueran cartas de juegos de roles, como Calabozos y Dragones y todos esos. Y entonces cada uno de los chicos hizo su carta. Tenían aquí su carta y bueno, lo que voy a hacer ahora, terminó el curso, pero lo que voy a hacer, porque ellos siguen escribiendo el semestre que entra, es imprimir en calcomanías, que les encantan los stickers, cada una de sus cartas para regalárselas y decir, acuérdese que esta es su voz y que no debe de perderla. ¿Cuáles fueron los comentarios? Bueno, yo les pedí que una vez que reconocieran su voz, se regresaran a ver el texto que estaban escribiendo en la clase de seminario e identificaran o lo vieran con los ojos de la voz que ya habían identificado. Y estos fueron los comentarios. Uno de ellos, mi voz está ahí, solo que con palabras más elegantes, pero ahí está la voz, ¿no? Otro decía, puedo identificar cuando el chat GPT cambia mi voz, ¿no? Pero ya sé qué hacer y qué cambiar para que no haya esos cambios. Alguien más dijo, puedo reconocer mi voz en la sección en la que explico lo que deseo hacer. Como era lo más de ellos, lo más que venía de su corazón, digamos, pues fue fácil reconocer su voz ahí. Y otra más dijo, mi voz es muy clara en la parte de la justificación, porque estoy diciendo por qué lo que quiero hacer es importante. Y bueno, la reflexión que dejamos aquí para cerrar es precisamente, digo, aquí está otra vez la sirenita y otra vez mi voz dramática. Está bien cantar para el mundo académico, pero nosotros ponemos el tono, ¿no?
canta para mí, claro que sí, pero en fa mayor. O sea, yo decido cómo canto. Entonces, esto es enseñar a los muchachos a usar la inteligencia artificial como apoyo, pero sin que se pierda su originalidad y que no sea un sustituto, perdón, de su voz, que se fomente la capacidad crítica. Esto es muy importante para saber cuándo realmente podemos usar a la IA como herramienta y sobre todo que la originalidad no se pierda. Yo creo que cuando ellos están conscientes y están tan apropiados del tesoro que es su voz, va a ser muy difícil que ellos le pidan a ChatGPT, hazme un ensayo de bla, 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 porque ya valoran lo que ellos tienen. Entonces, creo que sería un paso previo, ojalá que así sea y ojalá que se animen a usar más su voz y claro, acompañarla por el chat GPT. Yo no digo que no, por la inteligencia artificial, pero sin que ésta se pierda. Y bueno, creo que ya hasta me pasé, entonces hasta aquí llego, dejo aquí las referencias y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestra, por esta presentación muy, muy interesante. Y vamos a continuar con nuestras presentaciones del día de hoy. En un momento, como comentamos al inicio, vamos a regresar con comentarios, reflexiones, etcétera. Y vamos con la presentación a cargo del maestro Pedro Oliver Cabanillas García, en conjunto con José Alberto Alvarado Lemos y el doctor José Manuel Mendoza Román, que se titula Integración de la inteligencia artificial generativa en la creación de actividades prácticas para abordar la conservación de la energía, estudio de la fase explorar del modelo 5E en bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante. Muy bien, bueno, buenas tardes. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de presentar aquí en el seminario sobre este capítulo norte. Muy bien, sí, mi nombre es Pedro Cabanillas y yo trabajo en la Dirección General de Escuelas Preparatorias aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, principalmente en la Academia de Física en el nivel medio superior, y colaboro junto con el doctor José Alberto Alvarado Lemos y José Manuel Mendoza Román. Muy bien, hoy vamos a platicar un poco de cómo desde esta parte de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, pues creamos actividades para pues abordar las siguientes unidades de aprendizaje curricular que se nos vienen aquí en el nivel medio superior. Ok, bueno, como saben todos, en el 2019 conocimos todos la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, esta impulsa la educación desde niveles iniciales hasta el nivel superior, basado en una educación con equidad, inclusión y pensamiento crítico. Para nosotros que estamos en el nivel medio superior, se nos envía el documento denominado Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, el cual organiza todas estas, lo que llamamos antes asignaturas, en unidades de aprendizaje curricular a través de campos disciplinares y cada una de estas unidades de aprendizaje curricular correspondientes pues a la asignatura que teníamos con anterioridad, ¿no? Entonces, transformamos estas asignaturas a través de sus unidades de aprendizaje o bloques en progresiones de aprendizaje. La idea es que nosotros podamos construir de manera gradual el conocimiento para favorecer pues el aprendizaje activo a través de estas metodologías, el trabajo colaborativo y la contextualización principalmente en un programa que en nivel medio superior denominamos programa Aula, Escuela y Comunidad, ¿no? Entonces, muy bien, yo como ya lo comenté, yo trabajo en el área de física. Nosotros estamos en el área de conocimiento de ciencias naturales, experimentales y tecnología, la cual tiene una particularidad muy exclusiva. Tiene un tipo de actividad denominado práctica de ciencia e ingeniería. Este tipo de actividad en el nivel medio superior, básicamente lo que nos dice es que tenemos que convertir el aula en un laboratorio. Con los materiales que tengamos nosotros, poder generar actividades con las cuales el estudiante pueda adquirir el conocimiento de cierta pues, actividad disciplinar que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues regularmente en una clase tradicional no tenemos este tipo de prácticas, no se dice en la generalidad, pero existe un sesgo, ¿no? Entonces, para ello, aquí a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, pues tenemos interés de introducir este tipo de actividades en cada una de las progresiones y nos apoyamos en la inteligencia artificial generativa
puesto que a través de las diversas investigaciones hemos observado que tiene la capacidad de generar estas actividades prácticas que se adaptan a las necesidades de cada contexto de nuestras unidades académicas y pues a los diferentes estilos de aprendizaje. Y claramente, con el PROM especializado que nosotros se puede diseñar, pues podemos alinear esos contenidos que propone el marco curricular común de la educación media superior a estas actividades y que sean con características específicas. Ahora bien, muy bien, el marco curricular común nos recomienda, o bien la directriz, de que utilicemos el modelo de enseñanza de las 5E en las ciencias naturales, experimentales y tecnología. Entonces, para el área de física, pues sí, efectivamente, nosotros lo adoptamos, puesto que es un modelo que, bueno, es divide y promueve el aprendizaje activo, indagación estructurada, y pues también, efectivamente, hace una construcción progresiva del conocimiento científico a través de la indagación. Este modelo tiene 5 fases específicas. La primera, denominada empezar o enganchar, que es en donde nosotros, a través de una actividad inicial, pues atraemos al estudiante al conocimiento de cierto tema de interés. En el caso de la etapa explorar, pues ya una vez captado el interés, le damos una actividad en el cual pueda él introducirse al tema específicamente a través de la manipulación o acercamiento de un fenómeno. En el caso de explicar, pues una vez que ya lo enganchamos y ya él pudo manipular a través de experimentación, pues ya se formaliza el conocimiento a través de la explicación del docente, ¿no? Después, una vez que el docente consolida ese conocimiento y hace que el muchacho ya se introduzca al tema en sí, pues ya viene esta etapa de elaboración en donde, basado en el conocimiento que adquiere el estudiante, pues él ya puede resolver algún tipo de ejercicio, generar una nueva experimentación. Eso sería ya en función del docente, ¿no? En todo ese momento, en cada uno de ellos, la nueva escuela mexicana, a través del marco curricular común, propone que se lleve la evaluación formativa en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, por eso vemos que en este diagrama, en todo momento, existe evaluación, ¿no? En cada instante de los puntos, ¿no? Ahora bien, el caso de interés de nosotros es de una unidad de aprendizaje curricular denominada conservación de la energía, que es la que encaja perfectamente en física. Y pues sí, efectivamente, la problemática es que hace falta implementar actividades prácticas que motiven al estudiante y que adquirir el conocimiento a través de la curiosidad o pues movilizando saberes previos que se tienen previamente, ¿no? Entonces, nos colocamos exclusivamente en la etapa explorar y la pregunta pues es que si puede la IA facilitar la creación de actividades realmente significativas en la fase explorar del modelo 5E. Entonces, ¿qué tipo de actividades nosotros estamos proponiendo aquí desde la Dirección General de Escuelas Preparatorias? Las hemos denominado en 2 tipos. Primeramente, las actividades con materiales reales, las cuales buscamos que sean materiales de fácil acceso para los estudiantes, para que no exista un pretexto. Si bien sabemos que algunas unidades académicas pueden tener a un laboratorio exclusivo para la enseñanza de la física, algunas veces los insumos son los detalles. Entonces nosotros hemos diseñado 2 tipos. Primeramente, la actividad con materiales de fácil acceso, con 2 propuestas. Primeramente, la indagación guiada, en donde pues el docente da la instrucción a los estudiantes con los materiales previamente obtenidos, y ya los estudiantes crean la experimentación o el prototipo, y el docente va con ellos y realiza una retroalimentación en tiempo real. La otra opción, que es la clase demostrativa interactiva, la cual tiene como objetivo, realizamos un prototipo, una experimentación, y el maestro lanza preguntas que funcionan como predicciones. O sea, ¿ustedes qué creen que va a suceder, no? Entonces, ya el muchacho reflexiona y lo validas con experimentación correspondiente. Si nos vamos con las actividades de materiales virtuales, nos basamos en 2 tipos, en la que tiene que ver con el uso de simulación, en donde el estudiante pues manipula las variables que tiene el simulador en todo momento y es partícipe de cómo, de los efectos que suceden. La otra contraparte es que el mismo simulador, efectivamente hay variables, pero la situación la tiene que construir él.
Entonces, a través de la construcción de las opciones que te muestra el simulador, pues ya el estudiante pues ya está reflexionando y visualizando de una manera más adecuada el conocimiento que se sugiere, ¿no? Muy bien, entonces, teniendo los dos tipos de actividades, ¿cuál es la estrategia del diseño de la actividad? Alineamos a cada una de las 16 progresiones de aprendizaje que tiene conservación de la energía, pues una actividad exclusiva, tanto real como virtual. Entonces, ya una vez que se selecciona la progresión, esta tiene una meta de aprendizaje, un concepto central y un concepto transversal, las cuales detectamos y basándonos en lo anterior, teniendo el tema, la progresión y los conceptos transversales, centrales y meta de aprendizaje, implementamos el prompt para que nos diseñe la actividad. Una vez diseñada, validamos que se tenga claro este punto y ya lo pasamos a inmiscuir al modelo, el modelo instruccional de la 5E en la etapa explorar. Es decir, esta actividad validada ya va al libro de texto, ¿no? Entonces, muy bien. Después de la estrategia claramente pues ya especificada, pasamos al diseño del prompt. En el diseño del prompt nos basamos en la propuesta de Park y Cho. En la propuesta, en la parte del modelo PAR, lo que nos está comentando es que pues nuestro prompt tiene que tener un propósito, tiene que decir a qué audiencia va, el rol que tiene el prompt, la tarea que nos va a generar y el producto específico que queremos de salida. A grosso modo, pues sabemos que el propósito es generar instrucciones detalladas para una actividad práctica, la audiencia debe de ser los estudiantes de nivel medio superior, la tarea es realizar las actividades previamente generadas basado en el tipo de material que se utiliza, o sea, si es real o virtual, insertando los conceptos claves que decíamos y el tema de la progresión de aprendizaje, ¿no? Para el caso de la etapa de la parte clear, que esta específicamente nos sirve como para ver si es consecuente el prompt que hemos diseñado, pues está en claridad, legibilidad, enfoque educativo, adecuación y relevancia, ¿no? Ya la parte del ciclo refin es cuando nosotros generamos el prompt y vemos el producto, validamos ese producto y si no, pues pasamos a este ciclo para poder rediseñar el prompt propuesto para la actividad, ¿no? Ahora bien, teniendo el prompt, pues como esta parte fue una investigación, puesto que, como ya lo comenté, las actividades estas van a ir a nuestro libro de texto, pues sí, efectivamente hicimos una prueba, diseñamos 16 actividades, en realidad son 32 actividades porque cada progresión tiene una actividad con material real y una con material virtual. Propusimos la etnografía particularista porque lo que queremos es pues saber en un grupo exclusivo qué es lo que sucedía a través de estas actividades. Agarramos 4 grupos de unidad académica preparatoria, Dr. Salvador Allende, turno vespertino, 150 estudiantes por todos. Cada vez que se aplicaba la actividad, se generaba una entrevista semiestructurada con los estudiantes y lo que buscamos es vincular mediante análisis temático sus respuestas con categorías de análisis, pero que analizaban la calidad de las actividades a través del aprendizaje que ellos adquirían. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues la actividad que escogimos como resultados, pues tenemos los resultados de todos, pero por el tiempo solamente mostraré uno. Es la actividad de la progresión número 6, que se llama exploración de la energía potencial electroestática. La idea general de esta actividad es que generan un electroscopio, como lo que ven a la derecha. O sea, eso fue lo que nos dio la inteligencia artificial. Eso es el diseño de la actividad. Entonces, a través de esa muestra de actividad, pues nosotros queremos ver si se manifiesta en el estudiante, pues una evolución, si se entiende la evolución conceptual de la energía y sus manifestaciones, si entiende el razonamiento causal o los modelos explicativos, pues si puede entender la generalización científica a través de un modelo didáctico sencillo, a través del electroscopio, pues la actividad experimental en general y la construcción de evidencias y si encaja perfectamente la progresión de aprendizaje a través de la propuesta didáctica que nos dio. Muy bien. Con respecto a los resultados, en la parte de la evolución conceptual de la energía y sus manifestaciones, los estudiantes en general
pues sí, sí pueden entender la manifestación de la energía, puesto que al momento de utilizar el electroscopio, pues sí, ven como las láminas que tiene internas, pues había un movimiento, ¿no? O sea, ellos encontraron había una causa a través del efecto de lo que generaba la electrización. Entonces, efectivamente, ellos pueden identificar conceptos como carga, que esta carga dependía de la distancia, y que estos generaban ese movimiento que era una manifestación de la energía potencial electrostática. Claramente que estos conceptos, pues sí, a través de las respuestas de ellos, pues sí obtuvimos esa información necesaria para validar de que sí estaban encontrando esta evolución conceptual de la energía a través de lo que observaban y validaban la construcción que ellos hicieron previamente. Con respecto al razonamiento causal o modelos explicativos, pues sí, ellos entendieron que a través de que se acumulaba la carga eléctrica por electrización por fricción o inducción, pues sí, podían manifestarse en el movimiento del electroscopio, y sí establecieron nuevamente que existía mayor cantidad de carga por electrización. Si yo electrizaba un cuerpo, por ejemplo, como una regla de plástico, y tenía exceso de electrones al momento de acercarla al material que yo tenía del electroscopio, pues se manifestaba la energía a través del movimiento de las placas, o al menos miraba cómo se desviaba esa regla en función de cómo yo la colocaba en la misma. Entonces, sí, efectivamente, para este caso, sí, el modelo, pues sí podemos explicar fenómenos electrostáticos, porque era muy obviamente verlo y lo podemos relacionar con contextos reales en la parte de electrización. Con respecto de abstracción, de procesos de abstracción general o generalización científica, esto lo hicieron principalmente al momento de que se manifestaba la electrización, independientemente de utilizar el electroscopio, ¿no? Ellos ver cómo se electrizaba algún cuerpo y ver que se manifestaba a través de movimiento, ejemplo, del cabello, de un papel. Entonces ellos ya claramente entendían el concepto y lo podían ver en las manifestaciones que tenían, aunque fueran sencillas e incluso aunque no fueran las que estuvieran vinculadas al prototipo de la actividad práctica propuesta. Con respecto a la mediación experimental y la construcción de evidencia, pues fue obvio que ellos mismos entendieron cómo funciona el proceso de electrización. Algunos comentaban como saber previo, ya sabían que la electrización se podía hacer por fricción. Algunos no conocían la electrización por inducción. Se les sorprendía el hecho de que a través de la electrización que habían tenido previamente y los acercabas al electroscopio sin contacto, había una manifestación de la energía. Pues eso fue parte, creo que fue de las partes más significativas que ellos encontraron a través de esta actividad. Y en la última parte, en la parte de dimensión didáctica y progresión de aprendizaje, pues era válido lo que nos había propuesto la inteligencia artificial como actividad, pues en ningún momento alucinó, en ningún momento nos brindó otro tipo de actividad que no fuera la coherente como en la progresión de aprendizaje. Y regularmente lo que podía suceder aquí era que más que salirse a otro tema, buscaba vincularla con otras progresiones previas. Entonces ahí era sí tratar de limitarlo a que solamente fuera este punto, puesto que era el objetivo, ¿no? Entonces sí, y tenía toda la estructura que buscábamos nosotros para que se atendiera la fase explorar, que fuera una actividad que fuera introductiva y que pues llamara la atención de los estudiantes. Ok, bueno. Algunas conclusiones generales ya para finalizar. Pues en primera, sí, efectivamente, con el PROM específico, pues la inteligencia artificial generativa sí puede diseñar estas actividades que sean pertinentes, que estén alineadas a este concepto que llamamos nosotros materiales de fácil acceso, para poder encontrar actividades que motiven al estudiante a entender conceptos de conservación de la energía. Claramente estas actividades sí promueven la introducción indagatoria al lenguaje científico, la articulación de la teoría con la práctica, y principalmente lo que hemos encontrado es que las actividades que nos diseña para los materiales reales son actividades que, si bien no todos, la mayoría de algunos de los estudiantes que fueron entrevistados ya tenían algo familiarizado. ¿Qué era el objetivo?
que captar un saber previo para poderlo manifestar en este punto, ¿no? Algunos detalles que encontramos y que fueron pruebas de mejora es que sí se requirieron varios ajustes, puesto que en algunos puntos la inteligencia artificial generativa entendía como material de fácil acceso, como por ejemplo en este caso, un generador de Van der Graaf. O sea, no es como que tal vez en todos los laboratorios tengamos un dispositivo de este tipo, aunque es algo clásico que tenemos en un laboratorio escolar, pero buscamos que incluso si no se tuviera este tipo de material desde el laboratorio escolar, aún así se pudiera hacer posible la actividad. Y lo otro es que en el caso del diseño de las simulaciones, pues además de hacer el prompt, es indispensable describir en su totalidad la simulación propuesta, puesto que si bien en el momento en que implementamos esta actividad, podía leer la imagen, pero había a veces que algunas características de los simuladores posiblemente no las podía implementar como realmente se necesita. Principalmente eran detalles de tal vez pensaba que era una acción de un botón, cuando en realidad era un slice, algo por el estilo. Pero en general era eso. Y pues estas son mis referencias y no sé si me pasé. Muchísimas gracias. No, estuvimos en tiempo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente presentación. También bastante interesante esta experiencia en educación media superior. Vamos con la siguiente, que está a cargo de, permítanme nada más, por favor, está a cargo de el maestro Eric Michel Campos Mendiola, que se titula Alfabetización Estadística, habilidades clave para la enseñanza de la estadística de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Adelante. Muchas gracias, nada más para confirmar que sí se ve la presentación. Sí, gracias. Sí. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es alfabetización estadística, a partir también de la experiencia, y pues estoy encantado de participar aquí. Creo que también eso abre un poco el panorama de lo que es nuestra propia práctica, y precisamente es algo de lo que me gustaría hablar en esta presentación, que también tiene que ver con habilidades que desarrollamos para poder enseñar la estadística de acuerdo con su propia orientación, su propio bagaje teórico que pueda permitir un mejor aprendizaje en los estudiantes. Dentro de algunos antecedentes, una pregunta que luego nos hacíamos en colectivo, si era difícil enseñar estadística. Un poquito, porque generalmente la estadística se dedica a impartirla a los que son maestros de matemáticas o quienes han tenido una fuerte carga teórica de matemáticas o han estado en contacto directamente con esa. Ya en niveles superiores, ya hay alguien que tuvo un acercamiento más práctico hacia la estadística y se encargan de brindar esta materia. Pero bueno, sí, puede decirse que es difícil enseñar estadística un poco por el tiempo, ya que se le dedica muy poco tiempo a la parte de esta materia, complicaciones dadas por la propia metodología, por los propios conceptos que se manejan en estadística. Otra parte es la matematización. Casi todos los recursos didácticos, casi todos los recursos teóricos que podemos tener al alcance para la enseñanza de la estadística son escritos por matemáticos, y pues su principal objetivo es que aprendan matemáticas, y entonces se va relegando un poquito la parte de la enseñanza de la estadística y se le va dando más pie, más un poco más de propósito para profundizar en contenidos a la parte matemática y no a la parte estadística. Otras son las orientaciones didácticas, que tienen que ver con, bueno, y ahora cómo le enseño, ¿no? Los que empiezan a hablar sobre educación estadística se empiezan a enfocar en dos áreas. Uno es, ¿qué tanto tengo yo que enseñar estadística en mis conocimientos disciplinares? O sea, ¿qué tanto tengo yo que saber? Y la otra es, ¿qué es lo que tendría que saber para poder enseñarlo?
Y entonces ahí caemos en las orientaciones didácticas que debería tener el maestro para poder enseñar estadística. Y otras son las prioridades dentro de los centros escolares, escuelas de nivel medio superior, donde se les empieza a dar un poquito más de peso a áreas, por ejemplo, como el álgebra, la parte de geometría, y se le empieza a dar poco espacio a la parte de estadística, precisamente porque se está acumulando el tiempo, se está acumulando la parte matemática para poder enseñarla. Y eso pues tiene que ver mucho con el enfoque. El enfoque en matemáticas pues es completamente determinista. O sea, siempre hemos escuchado la frase de las matemáticas son exactas, ¿no? O sea, siempre son determinantes, no hay para dónde hacernos. En la parte estadística creemos que es básicamente una rama de las matemáticas, cuando en realidad tiene sus propias metodologías, su propio enfoque también, pues que difiere en la parte de matemáticas, y ya que su enfoque pues es más probabilista. Es decir, empezamos a ver que en ciertos fenómenos existe variabilidad, y entonces esa variabilidad la podemos o la llamamos incertidumbre, es decir, no sabemos cómo empezar a medirla, y cuando la empezamos a medir, empezamos a hacer cálculos de probabilidad. Entonces el enfoque de la estadística pues es probabilista inductivo. Dentro de las investigaciones que se habla sobre educación estadística, pues nos podemos encontrar que hay limitaciones muy, muy significativas. Ese es un estudio de 2022 sobre la formación docente en estadística y aparte en la formación didáctica del docente que da estadística. Es decir, se encuentran deficiencias en estas dos áreas. En una revisión de literatura que hace Mateus Aguilera, pues no solamente, empieza a coincidir también en que no cuentan con los conocimientos necesarios para su enseñanza. Es decir, cómo manejar los recursos didácticos, qué orientaciones debo seguir, cómo debo implementar determinadas clases dependiendo del enfoque con el que estoy trabajando, entre otros. Y bueno, pues la enseñanza, digamos, pensando en que la estadística en algunos centros no fuera como una prioridad, debido a estas complicaciones que ya vimos en la formación disciplinaria y didáctica, pues de todos modos la enseñanza pues no deja de tener un papel fundamental para poder desarrollar un pensamiento crítico y sobre todo también para poder tomar decisiones informadas. Y que usamos de manera cotidiana, es decir, si hoy veo que está nublado, yo tomo una decisión de llevarme un paraguas, ¿no? Pero es porque ya tuve el antecedente de que si estuvo nublado y llovió, ya existe probabilidad de que llueva con determinada probabilidad, pues tomo una decisión de llevármelo, y eso es, digamos, pensamiento que llevamos de lo cotidiano, pero que está fundamentado digamos, en una situación que de forma empírica nosotros tratamos, y que la estadística ayuda como a sistematizar también ese tipo de experiencias. Y también, bueno, se han abordado que existen deficiencias persistentes en la parte de la estadística, y que estos temas pues solamente son abordados de manera superficial, y pues que necesitamos para enseñarlo pues el enfoque que se requiere, que ya vimos que es probabilista, y que también, igual que matemáticas, igual que otras ciencias o disciplinas, pues requieren estar ligadas al contexto, pero también con los recursos que puedan estar disponibles. El concepto de alfabetización estadística, que hicimos una aportación conceptual de dos autores, de Gall, que propone un modelo de alfabetización estadística en 2002, y de Vance B. Garfield en 2004, al que denominamos como el conjunto de habilidades que se necesitan para poder comprender información estadística. ¿Como cuáles? Como los conceptos, símbolos,
representaciones de datos y sobre todo, pues, que es algo que vamos a empezar a diferenciar de la parte matemática, pues ver a la probabilidad como una medida de incertidumbre. Y bueno, recapitulando un poquito, la alfabetización estadística no es un término que surja de la parte educativa. Es decir, digamos, la estadística como disciplina tiene realmente muy poco tiempo, entonces su avance pues ha sido también, digamos, rápido en el sentido de que empieza a surgir de la parte ciudadana. Y entonces ya desde el 93, por ejemplo, Waldman empieza a hacer como una aproximación a parte del concepto de alfabetización estadística, como una actitud crítica hacia la información que se presenta de forma estadística. Es decir, ¿qué actitud asumo yo al ver determinada información y a valorarla para poder tomar decisiones? En este momento que estamos bombardeados de datos por todos lados, pues requerimos también ciudadanos que puedan dominar este tipo de habilidades, pero sobre todo que también quien enseña pues tenga presentes qué habilidades se desarrollan con la alfabetización estadística para poder enseñarla. Watson es el primero que propone un modelo de alfabetización y empieza a incorporar la capacidad de cuestionar, dándole importancia al lenguaje estadístico básico, es decir, cuáles son los términos que se utilizan en estadística cuando se habla de resultados significativos, cuando se habla de un promedio, cuando se habla de una mediana, o sea, qué es lo que me está queriendo decir y cómo yo también interpreto esa parte. Moore en el 98, pues es todo lo que toda una persona educada debe saber, lo centra de manera muy concreta. Shell en el 99, pues habla para como la habilidad de leer e interpretar los datos de forma crítica. Gall propone su modelo, pero hace una distinción entre la gente que hace estadística, es decir, que produce los datos, y quien consume esos datos. Y entonces la alfabetización estadística va a implicar que yo pueda interpretar y evaluar los argumentos, pero basados en los datos que se me presentan. Es decir, como un consumidor de datos que yo voy a poder hacer de esos datos que se me están presentando para poder hacer una interpretación y para poder igualmente argumentar alguna situación también basada en estos mismos datos. Por ejemplo, alguien hablaba sobre el promedio de sueldos a nivel nacional y decía que en promedio cada mexicano ganaba alrededor de 10,000 a 12,000 pesos, ¿no? Que es una situación, digamos, muy absurda, retomando los niveles de pobreza que existen en México. Pero entonces estamos considerando un promedio, ¿sí? Pero no podemos analizar un promedio sin analizar tampoco la desviación estándar de ese conjunto de datos, y entonces eso me ayuda a dar sentido a que pues hay un cierto sesgo, a gente que gana mucho y gente que gana muy poquito, ¿no? Pero es parte de ese mismo aprendizaje. Cuando yo hablo de promedios, pues tengo que analizarlo junto con la desviación para yo poder tener un mejor juicio, para poder comprender la información que se me está presentando. Y Batanero en 2004 pues hace un énfasis en la parte cultural de la alfabetización estadística e incluso lo nombra ya como cultura estadística, es decir, la parte cultural que también afecta la toma de decisiones, pues tiene que heredarse a otras generaciones para que puedan hacer un discernimiento y poder tomar mejores decisiones, pero como ciudadanos. Y entonces, bueno, ese es el recorrido histórico que nos lleva a la definición conceptual que por aquí llevamos y a través de qué situaciones lo podemos nosotros ligar a la parte digamos, del aprendizaje, pues utilizamos mucho, seguramente algunos de ustedes tienen algún acercamiento con lo que es RStudio, que es un entorno que se basa en el lenguaje de programación de R,
y que bueno, pues que tiene unas características como una interfaz muy amigable, puede ayudarnos a visualizar los datos, digamos, de una forma más cómoda, y sobre todo que podemos hacer análisis estadístico y análisis matemático con este software. Algo que nos ayuda mucho al estudio, pues tiene una interfaz, digamos, muy organizada, que nos ayuda a determinar, bueno, a ubicar, por ejemplo, qué datos estoy tomando, dónde voy a tener mis gráficas, qué librerías yo necesito, incluso un sistema de ayuda y conexión con la web. Es decir, si yo quiero hacer entrenamientos con bases de datos para poder hacer determinado análisis, determinadas inferencias, pues lo puedo hacer a través de este programa. Por ejemplo, puedo hacer matemáticas básicas, hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, con instrucciones muy sencillas, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy anidando la parte de resultado, la parte derecha, a una suma que es 5 más 3, ¿sí? Y entonces, cuando yo le pongo print, es decir, yo quiero ver qué hay dentro de ese vector, de ese objeto que yo estoy llamando resultado, pues me va a arrojar lo que esté adentro, que la suma es 5 más 3. Podemos hacer también ejercicios con matrices, es decir, pues, sí requiere, y es algo de lo que habla también el modelo de alfabetización estadística, pues cierto conocimiento matemático, cierto conocimiento estadístico que me pueda a mí ayudar a entender esta partecita. Aquí, por ejemplo, hacemos una multiplicación de matrices. Aquí puede ser los famosos data frame que nos ayudan por ejemplo, a utilizar situaciones de la vida cotidiana donde yo puedo tener, por ejemplo, hay ciertas puntuaciones de un examen, de algún fenómeno, ¿sí? Hacer asignaciones y entonces voy a poder crear una pequeña base de datos con la que yo puedo hacer cierto tipo de inferencias. Por ejemplo, aquí incluso queremos hacer uh, bases de datos más chiquitos, considerando ciertos rangos dentro de algunas columnas, algo que a mí me interese, tomar algún promedio, ver cómo se comporta y tomar medidas de frecuencia, de medidas de tendencia central, de frecuencia, medidas de dispersión, que también nos pueden ayudar a hacer cierto análisis. Podemos crear vectores, hacer estadística destructiva de esos mismos vectores, pero algo bien interesante que también nos arroja R es pues hacer este tipo de grafiquitas, ¿no? Y entonces, supongamos que cada gráfica representa alguna situación de variabilidad entre los mismos estudiantes, ahí podemos analizarlo, ¿no? O sea, qué tanto varía una de otra, cómo se comportan los promedios, ver mínimos y máximos, es decir, hacer inferencias sobre las mismas gráficas que nos ofrece R, que, por ejemplo, esta de dispersión, vamos a ver, hay cierta tendencia, no hay tendencia en los datos, o sea, hacer una aproximación que nos lleva a lo que en estadística conocemos como análisis exploratorio de datos. Y eso nos permite también desarrollar habilidades de alfabetización estadística que, bueno, van a permitir decir, bueno, ok, sí, ok, hay una cierta tendencia, no utilizo situaciones, digamos, muy complejas si me remito a niveles inferiores, por ejemplo, a bachillerato. Yo puedo hacer una inferencia de la gráfica que se me está presentando sin hacer un procedimiento estadístico muy complejo. Y finalmente, pues puedo hacer muchas gráficas con diferentes paqueterías, puedo hacer gráficas de radar, mapas de calor, nubes de palabras como las que presentó el compañero anterior, puedo hacer un histograma, y sobre todo que pueden utilizar información o datos de la vida cotidiana, es decir,
no necesariamente los tengo que descargar, sino los mismos estudiantes pueden generar la base de datos, pero para que eso suceda, pues el docente tendrá que tener cierto conocimiento que le permita saber si lo que se está construyendo, si la base que se está construyendo tiene cierta lógica, si estamos viendo un fenómeno que incluye variabilidad, porque luego en ciertas situaciones incluso se confunde la parte de variación que vemos mucho en el cálculo diferencial con el término de variabilidad que vemos más en estadística, y luego no se comprende mucho este fenómeno dentro de qué tipo de sujetos, qué tipo de objetos son los donde yo puedo observar variabilidad. Y entonces también R nos puede ayudar como a usar las bases de datos que proponemos para ver si existe o no existe, si hay ciertas tendencias, si hay situaciones que nos pudieran estar sesgando de información que se nos está presentando. Y bueno, ahí están las referencias. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestro Eric, por esta presentación, este tema de alfabetización estadística, también bastante interesante. Y vamos con la última presentación de este primer seminario a cargo del maestro Francis Cristian Medina de Loera y la doctora Josefina Rodríguez González, que se titula Gamificación digital como recurso pedagógico en el diseño de la planeación didáctica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Adelante, maestro. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, lo que pasa es que soy docente de educación básica en una escuela rural, entonces la conectividad, pues, es una limitante. Lo escuchamos perfecto, profesor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Francis Cristian Medina de Loera y soy docente de educación básica en una escuela primaria ubicada en una comunidad de Fresnillo. El trabajo lo hice en conjunto con la doctora Josefina Rodríguez González y se titula Gamificación digital como recurso pedagógico en el diseño de la planeación didáctica. El objetivo general de esta investigación pues, fue precisamente analizar las experiencias del profesorado al integrar la gamificación digital como recurso pedagógico en el diseño de sus planeaciones. Esto se hizo a través de un curso taller realizado a las y los docentes de educación básica de la zona 136, que es donde yo laboro. Fue a través de un curso taller, la metodología fue a partir de un curso taller. Primero, antes de abordar el tema de qué es la gamificación, quisiera describirles o detallarles qué es un recurso pedagógico y por qué la gamificación es considerada como un recurso pedagógico. Un recurso pedagógico es una herramienta, un material que se utiliza dentro del proceso educativo para consolidar el aprendizaje. Los recursos pedagógicos nos permiten alcanzar los objetivos de aprendizaje que nos planteamos como docentes. También se modifican de acuerdo a las necesidades pedagógicas. Es decir, un recurso pedagógico no es estático, se va adecuando a partir de las necesidades. ¿Sí? Disculpe, no has puesto la presentación. Ay, perdón, pensé que ya la estaban viendo. No se mira la diapositiva, pero no está activada el F5. Ajá. No se visualiza. A ver. A ver, trato compartiendo toda la pantalla, a ver si ya la logran visualizar. Listo, pues. ¿Listo? Sí. Listo, sí, maestro. Muy bien. Disculpen. Bueno, les comentaba que los recursos pedagógicos se modifican de acuerdo a las necesidades pedagógicas, es decir, no son instrumentos estáticos, de acuerdo a las necesidades o contexto del alumnado o de el objetivo de aprendizaje se pueden estar modificando. También no son solo elementos palpables, es decir, no es material con el que puedan estar trabajando los alumnos de manera palpable, involucra cualquier tipo de estrategia. Es un elemento precursor para el diseño de las actividades y el riesgo que se corre de no diseñar correctamente un recurso pedagógico es que puede provocar desinterés en el alumnado y con ello pues que no se adquieran los aprendizajes esperados. Ahora sí, ya entendiendo qué es un recurso pedagógico, voy a mencionar qué es la gamificación y por qué es importante para
porque es importante incluirla dentro del sistema educativo de cualquier nivel. La gamificación es una estrategia que se fundamenta en los principios del juego, busca generar aprendizaje en las alumnas y los alumnos. Dentro de la educación aporta elementos que estimulan la motivación, el involucramiento y la dedicación del alumnado. A partir de la implementación de este tipo de estrategias, pues se aprovecha el interés intrínseco que tienen todos los niños y las niñas por estar jugando. A la par, pues se aprovechan los recursos tecnológicos, que es parte también ya de la cotidianidad de las alumnas y los alumnos que son considerados en la actualidad nativos digitales. Los componentes de la gamificación está compuesta por 3 elementos fundamentales. Lo primero son las dinámicas. Esto se vincula con las ideas y conceptos, es la parte abstracta, se encuentra presente en el contexto de las y los alumnos. Aquí el docente idea la estrategia, les menciona cómo va a funcionar, cómo crear como un ambiente virtual para adentrarlos un poquito para generar interés en el alumnado. Las mecánicas es el reglamento, es lo que permite el correcto funcionamiento de estos recursos, se establece la ruta a seguir, cuáles son los pasos, cuáles van a ser los niveles, se establece aquí los premios, los castigos por ir completando los niveles durante la implementación de la estrategia. Y por último son los componentes, son todas las herramientas que utiliza él y la docente para diseñar el curso o la actividad gamificada, es el material tangible de los conceptos mencionados anteriormente. La gamificación dentro del contexto educativo. ¿Qué representa la gamificación dentro de este contexto? Es una nueva metodología activa durante el aprendizaje. Considera el interés intrínseco, como les mencionaba, que tienen las alumnas y los alumnos por el juego y el uso de las tecnologías. También es un recurso pedagógico digital porque es una estrategia basada en los recursos tecnológicos, el uso de internet, computadora, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Facilitan mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en la actualidad resulta fundamental y trascendental que las y los docentes cambien o incorporen nuevas técnicas para transformar las prácticas tradicionales. Esto lo menciona Bravo en el 2024. El marco de competencia, el marco de las competencias digitales docentes, el marco europeo, establece que las y los docentes contemporáneos tenemos la responsabilidad de alfabetizarnos y alfabetizar a los alumnos en el uso de recursos pedagógicos, en el uso de las tecnologías, perdón. Entonces la gamificación resulta una excelente herramienta para poder cumplir con esta competencia que se establece en este marco que les menciono. Ahora, ¿qué es la planeación didáctica? La planeación didáctica es uno de los procesos centrales y el más importante dentro del proceso educativo. Incluye todas las actividades que se realizan para alcanzar los objetivos de aprendizaje. A través de la planeación didáctica, las y los docentes estructuran de manera organizada y sistemática, brinda la posibilidad de dar respuesta a las necesidades de cualquier institución. Lo menciona Cankis, Mayorga y Sandoval en el 2021. Es decir, es una herramienta fundamental, pues permite ir realizando adecuaciones a partir de las necesidades que tienen las y los alumnos. Nos permite realizar adecuaciones curriculares para poder generar el aprendizaje en todas las y los alumnos. La planeación no solamente es un documento estructurado sistemáticamente, es decir, no es solamente el documento que se nos pide en la supervisión o por parte de los directivos, es una guía que sirve a las y los docentes para realizar el estudio y reflexión sobre las necesidades que se encuentran dentro del espacio educativo. La planeación sí es una revisión y análisis detallado de todos los factores y condiciones que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no es un simple documento, es la conjunción de todos los factores para que se pueda dar el aprendizaje. ¿Cómo pide la nueva escuela mexicana la planeación o qué es lo que solicita? No existe un documento establecido o un conjunto de pasos donde diga, se tiene que realizar primero esto, después esto, no. La nueva escuela mexicana que se propuso en el 2019 brinda la posibilidad y otorga una autonomía curricular para que podamos nosotros ejercer la profesión de la manera que más se adapte a nuestras posibilidades. Pero la nueva escuela mexicana sí establece que el punto de partida es la comprensión y análisis del programa sintético. El programa sintético está establecido en el plan de estudios. Aquí vienen todos los contenidos, todos los procesos de desarrollo de aprendizaje PDA que se tienen que adquirir por grado o por fase educativa. Posteriormente, ya que se analiza el programa sintético, se elabora un plan analítico. El plan analítico está integrado por el diagnóstico, la contextualización y el diseño. Es decir, el docente realiza un diagnóstico de las necesidades de su grupo. A partir de este diagnóstico, adapta los contenidos del programa sintético para abordar únicamente los que sean significativos para sus alumnos. A partir de este documento que integra las características que les menciono,
ahora sí se realiza la planeación didáctica. Es muy importante, se establece que la planeación didáctica debe ser planeación didáctica por proyectos. Es fundamental que se adapte, que se integre este tipo de metodología para poder lograr el aprendizaje. Para realizar esta investigación, primero se detallaron el contexto de la zona escolar en cuanto a la infraestructura, sus características de las y los docentes y de toda la planilla. También se describieron los elementos que conforman el curso taller, desde el diagnóstico inicial que contribuyó para analizar el conocimiento que tenían las y los docentes sobre este concepto, sobre competencias digitales, sobre planeación didáctica, y para definir los detalles y el análisis de los resultados obtenidos. Para finalizar, se puntualizaron las experiencias sobre el desarrollo de competencias digitales y el sentir del profesorado, es decir, cómo se sintió a partir de que conoció la gamificación, que conoció el manejo de plataformas educativas dedicadas a la gamificación, que les permiten crear recursos pedagógicos. Los sujetos de estudio que participaron en la investigación, el contexto y la infraestructura. La zona escolar 136 está ubicada en el municipio de Fresnillo. Esta zona escolar atiende a 10 escuelas en total, pero el estudio solamente se realizó con docentes que se encuentran en el área rural. Esto es porque en los consejos técnicos, las escuelas de organización completa, ahorita les detallo un poquito cuál es la organización en las escuelas básicas, pues ellos tienen su propio consejo técnico con el director de la escuela, y con los sujetos de estudio que se seleccionaron los tenemos todos en conjunto. Esto facilitó que yo pudiera implementar el curso. Los sujetos de estudio son profesores desde muy jóvenes, recién egresados, hasta 50 años. Todas y todos los docentes pues cuentan solamente con grado de licenciatura y cuentan con un rango de experiencia que va desde los 0 hasta los 26 años de servicio. Como les mencionaba, había docentes muy recién egresados y hay docentes que ya tienen bastante tiempo practicando la labor docente. La organización de las escuelas, una escuela de organización completa es la que tiene todos los grados, es decir, tiene un maestro para primero, segundo, también tiene un director o directora y también tiene un intendente. En el caso de las escuelas rurales es muy raro que existan organizaciones completas, es decir, hay escuelas bidocentes donde solamente hay 2 docentes, tridocentes, pentadocente y tetradocente, ya de acuerdo al número de docentes que la integran. En esta escuela existe un docente, es el encargado de las actividades directivas, igual de organizar los aseos escolares. Es un poquito compleja la organización en este tipo de escuelas. El diagnóstico inicial, ¿cómo realicé el diagnóstico inicial? Primero hice un cuestionario a través de Google Form. Este cuestionario pues tenía el objetivo de que se analizara el conocimiento que tenían las y los docentes sobre la gamificación, así como el proceso para integrarlo dentro de la planeación didáctica. A partir de la información obtenida en este diagnóstico inicial, pues se diseñó el curso taller, que es la metodología de esta investigación. El curso taller se llamó Gamificación en Acción, transformando la planeación didáctica. Este curso taller estuvo dividido en 2 etapas. En la primera etapa o el primer día se realizó a partir de una presentación, una revisión teórica al término de gamificación, cuáles son los fundamentos de la planeación y el aprendizaje basado en proyectos. Posteriormente, al siguiente día, se presentó al profesorado algunas plataformas dedicadas a la creación de materiales pedagógicos digitales. Se utilizaron únicamente la plataforma Kahoot, EducaPlay y WordWall. Se eligieron estas 3 plataformas precisamente por la interfaz que maneja. Es una interfaz muy amigable, que es muy fácil de aprender y aparte ofrece muchos recursos para que el docente pueda realizar una evaluación y es de manera gratuita. Posteriormente, pues se implementó el taller. El taller se implementó dentro de las oficinas administrativas de la zona escolar. Como les mencionaba, primero se hizo una revisión teórica de los conceptos de la investigación y posteriormente ya se estuvo abordando, interactuando, explicando cómo funcionaba cada una de las plataformas, etcétera. Análisis de resultados. Ya después de que se implementó el taller, se analizaron los resultados. Para ello, se elaboró un cuestionario de 4 secciones debidamente estructuradas, como es el que ven en pantalla. Primero, pues fue para recabar información sobre los datos generales de las y los docentes, así como del contexto donde trabajan. Después se hizo, en la segunda sección, se hizo una valoración del conocimiento y el aprendizaje que les generó el taller con preguntas abiertas y algunas en una escala de Likert,
sobre qué es lo que aprendieron a partir de este taller. Después se hizo una evaluación de la aplicación práctica y retroalimentación, cómo ellos van a aplicar o están aplicando ya este tipo de estrategias en sus salones de clase. Y para finalizar, algunas sugerencias sobre el curso, sobre qué se podría modificar, etcétera. Los resultados, en las preguntas cerradas, alguna de las preguntas era si el taller les proporcionó conocimientos, pues todos mencionan que en efecto sí tuvieron conocimiento, si se sentían preparados para utilizar estas nuevas herramientas y adaptarlas a los PDA, los procesos de desarrollo y aprendizaje, también todos estaban totalmente de acuerdo, y si se sienten convencidos, también mencionaron que se sienten convencidos que lo que aprendieron en la práctica, de lo que aprendieron en la práctica diaria. En las respuestas abiertas, algunos mencionan que van a utilizar Kahoot para realizar concursos de conocimiento, van a utilizarlo para retomar temas que se dificultan a sus alumnos, para dejar actividades fuera del aula escolar. Es una de las bondades que ofrece este tipo de estrategias metodológicas, pues a partir de una programación en las actividades se pueden dejar como actividades y eso permite extender la educación hacia afuera de las 4 paredes que conforman el aula. Como ya parte de las conclusiones, ya para finalizar, una de las conclusiones más importantes que quisiera resaltar es que en la supervisión nos piden la elaboración de un programa de mejora continua, que es como darle una continuidad a lo que se está realizando dentro del aula escolar. En ella, todos los docentes que participaron en el taller mencionaron que en la parte de actualización docente mencionaron este taller, cómo lo estaban implementando, incluso presentaron evidencias de cómo ellos utilizaban Kahoot para su práctica diaria. También es importante resaltar que la gamificación es un importante recurso pedagógico contemporáneo, obedece a las necesidades de los contextos en que las y los docentes realizan su práctica educativa. También permite incorporar las tecnologías de la información y la comunicación dentro del espacio escolar para que la educación salga fuera del aula y, lo más importante, promueve la alfabetización digital del alumnado y del profesorado. Es decir, nos permite, como lo menciona Paulo Freire, leer el mundo y esa lectura del mundo nosotros traerla hacia dentro del aula. Estas son algunas de las referencias que utilicé y sería todo. Muchas gracias. Gracias, maestro Cristian. También una presentación, una experiencia bastante interesante y que, bueno, siempre nos pasa, no sé por qué, que cuando acomodamos los trabajos nos quedan entrelazados, ¿verdad? Y es sin querer. Entonces ahora le cedo el micrófono a la maestra Alba para el espacio de preguntas, reflexiones y lo que surja. Muchas gracias, doctor. Bueno, también nuevamente pues felicitar a los 4 ponentes. La verdad, como lo acaba de mencionar usted, parece que todo se alinea y todas son experiencias de práctica y de investigación bastante enriquecedoras para este encuentro, que como usted lo mencionó al inicio, es el primer seminario de varios que esperemos organizar. Quisiera hacer mención de que algunos trabajos quedaron fuera por la premura del tiempo, pero que vamos a contemplarlos para un segundo espacio. Entonces, bueno, pues la invitación, quienes tengan alguna inquietud, pues que la vayan anotando, quizá, bueno, podemos utilizar el chat. Pero bueno, nosotros quisiéramos iniciar este diálogo, pues primero con uno de los ponentes, que es se me movió aquí, se me movieron las ventanas. El maestro Pedro Cabanillas nos compartió pues toda una investigación bastante pues bien elaborada y me parece que ya culminada, ¿cierto, doctor? Sí, pues los resultados nos sirvieron para pues ya implementarlo en el próximo libro que va a aparecer ya en la universidad. Muchas felicidades. Ustedes mencionan el uso de la inteligencia artificial generativa, sin embargo, bueno, pues a nosotros no nos queda, bueno, quizás sí lo dijo, doctor, y yo lo estoy obviando. ¿Qué inteligencia artificial generativa utilizaron? No lo dije, fue ChatGPT 4.0. Ah, perfecto, perfecto. Y en el uso de este recurso, porque usted menciona mucho la parte de utilizar estas propuestas de materiales para que sean de fácil acceso para los estudiantes, las estudiantes. En ese sentido, ¿qué limitaciones tuvieron ustedes como profesores al utilizar el ChatGPT para estas propuestas? Es decir, ¿forzosamente ustedes tuvieron que tener una licencia para trabajar?
Porque No. hay ahorita un debate sobre que nos quedamos fuera por no tener el recurso y que somos muchos los profesores que queremos usarla, pero aquí hay limitaciones, ¿verdad? Pero, perdón, profesor, adelante. No, disculpe. Yo creo que, bueno, eso es lo que nosotros creemos, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que la validación de esto es el PROM, como lo comenté, pues, o sea, que nosotros, si en el diseño está muy específico los puntos necesarios, que en nuestro caso lo alineamos claramente a lo que nosotros necesitamos como progresión, tipo el tema, porque antes de hacer la progresión, pues nosotros la analizamos porque son muy ambiguas. Los que estamos en nivel medio superior en el área de ciencias experimentales, las leemos y no es como antes que en una asignatura me decía, voy a dar un ejemplo, leyes de Newton, fácil. No, hay que extraer la información y luego detectar cuál es el tema significativo y sobre eso nos vamos en la progresión. Y pues después de eso, y aparte del diseño del PROM, pues yo creo que sí debería, no lo he probado realmente, así tal cual, pero sé que debe de funcionar porque creo que la potencia es el PROM más que la inteligencia que se utiliza. Muchas gracias, maestro. En el caso, doctor Mendoza. Sí, ¿realizar pregunta o a qué se refiere? Sí, doctor. Bueno, yo realizaría alguna pregunta para la gamificación, en esta parte de Cristian, ¿no? En esta parte de los recursos realizados, comentó Caju, comentó una serie de elementos, ¿no? Sin embargo, por sí solo la gamificación no es la utilización de un recurso, sino es toda una estrategia didáctica alrededor de ese recurso, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicara acerca más cómo fue esa estrategia didáctica alrededor de un recurso que utilizó, ¿no? Entonces. Sí, como usted lo menciona, pues la gamificación no está limitada solamente al uso de recursos tecnológicos. La gamificación es utilizar todos los elementos del juego para poder generar aprendizaje. En este caso, la experiencia de hacerla a través de dispositivos tecnológicos o a través del uso de Internet surge a partir de las necesidades de las y los estudiantes de educación básica. Como todos nos hemos dado cuenta, pues todos ellos tienen un profundo interés por el uso de los dispositivos móviles. Desde edades muy tempranas, las y los alumnos, los alumnos y los niños ya están interactuando con este tipo de dispositivos tecnológicos. Entonces se pensó utilizar este interés que ellos tienen por el uso de estos recursos, más el interés que ellos tienen por el juego, para adoptar este concepto de gamificación al mundo digital, es decir, crear toda esta experiencia de juego a través de con lo que ellos conviven o a través de lo que ellos utilizan diariamente. Es por eso que fue gamificación digital a través de recursos tecnológicos. Sí, y la otra pregunta sería para Eri, ¿no? En esta alfabetización de la estadística con alumnos, con maestros, con compañeros, ¿cuáles son las dificultades que ustedes han tenido? Por ejemplo, tú mostraste un programa de software libre como R, y algunos utilizan otro como SPSS, que es muy famoso y caro, ¿no? Por la cuestión de la licencia, ¿no? En ese, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en sí? O sea, si ha habido algunas dificultades al final de cuentas, el software es un recurso, ¿no? Pero la cuestión estadística es otra cosa, ¿no? Es la comprensión de analizar los datos estadísticos. O sea, me gustaría que profundizara un poquito más sobre eso. Eric, adelante. Sí, durante el año pasado estuvimos dando algunos talleres con la Sociedad Matemática Mexicana y el Congreso Nacional de Escuelas Normales, y precisamente empezamos a introducir el tema sobre alfabetización estadística, un poco para trabajar con maestros de secundaria y de media superior. La cuestión con el uso de R fue básicamente como para hacer inferencias, digamos, más amigables. Por ejemplo, en los talleres poníamos ejercicios que tenían que ver, por ejemplo, con variabilidad. Les poníamos, ellos ponían su cronómetro con su celular, y donde creyeran que pasaba un segundo, le aplastaran. Entonces, así que hicieran 10 repeticiones,
y que en primer lugar vieran una cosa, que la variabilidad dentro de uno mismo, o sea, que uno es el que está picándole ahí para decir, ah, ya pasó un segundo, pues caía en 58, un minuto y fracción, es decir, había variabilidad entre la misma persona y luego variabilidad entre los mismos compañeros, pero una forma para poderlos ver en conjunto, ya, digamos, ya de forma gráfica, empezamos a graficarlos con R, es decir, empezamos a introducir esta partecita de R como para empezar a hacer box plots y entonces a decir, ah, ya, ¿cuál creen que eso es fulanito? O bueno, ¿cuál creen que soy yo? Ah, pues yo más o menos tuve este rango, ¿no? Y entonces decían, ah, este box plot me corresponde a mí, y sí, pues es la variabilidad que tú. ¿Quién tuvo mayor variabilidad? Hay muchas diferencias, quién estuvo más cercano a cierto parámetro, quién estuvo más cercano al segundo, pues permitía como que hacer inferencias un poquito más amigables que nada más ver los datos en una tabla, digamos así como a ojo de buen cubero, ver qué tanta variabilidad se podía apreciar, pues digamos era un poquito más sencillo verlo de esa forma, y por eso es que empezamos a implementar R, que como bien dice, pues es gratuito y pues sí tiene como muchas amenidades, ¿no? Y también déjales como la cosquillita de que puedan usarlo para futuras análisis. Sí, bien, gracias, Eric. No sé si se ha puesto la liga de Muchas gracias. asistencia, ¿no? Aún no, doctor. Muchas gracias, maestro Eric. Y bueno, está nuestra presidenta de SOMESE, la doctora Josefina, tiene la mano alzada. Adelante, doctora. No se escucha, doctora Bárcena, hay que activar el micrófono. Ah, perdón, esta falta de costumbre del Meet. Bueno, pues muchas gracias, Alba, doctor Mendoza y Marco por invitarme a estas sesiones. Afortunadamente el día de hoy pude asistir. Me da mucho gusto. Los felicito a todos los ponentes. La verdad que sus trabajos son muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo tengo una pregunta para cada uno. No sé si lo puedo hacer de esa manera. Claro que sí, doctora, bueno, claro que sí, adelante. Adelante, la presidenta. Y bueno, pues primero me gustaría comentar con Eric, ¿no? Ya que estaba ahorita platicando el doctor Mendoza con el maestro Eric sobre esta parte de alfabetización estadística. Muy interesante pues el trabajar con R, ¿no? Porque ya es un software de código abierto, que es un recurso hacia donde yo creo que en educación tenemos que empezar a transitar, porque bueno, pues ya las licencias y este software comercial realmente ya es insostenible para que nosotros en el área educativa pues podamos estar usando recursos comerciales, ¿no? Pero a mí un poco más allá de que tiene que ver con esta parte de alfabetización, R implica también un poco de programación. Y me gustaría saber en este caso, cuando se utilizó y se hizo este taller con los profesores, ¿qué nivel de habilidad en cuanto a competencias digitales se detectó en los profesores y qué tan difícil les fue incorporar este recurso de código abierto, donde además ellos podrían implementar ciertas funcionalidades que no están precisamente disponibles en R, pero que nosotros tenemos un mundo abierto, en este caso para el análisis de datos, que es tan importante para la validación de todos estos proyectos en investigación educativa. Sí, pues sí, realmente fue un reto integrar R, finalmente por lo que comenta, que sí requiere cierto, pues cierta comprensión de la lógica que tiene en programación y que difiere de incluso si se habían utilizado otro tipo de lenguaje, es decir, había maestros que manejaban algo de Java o que incluso habían tenido acercamiento a Python, pero que no, o sea, estamos utilizando otro tipo de lenguaje, otro tipo de lógica para poder hacer ciertas operaciones. Aquí, bueno, algo que
buscamos también con los talleres fue como que esta mini exploración pequeñita como de lo básico de R, pero también, y que eso es ya como una próxima situación que queremos por aquí atender, que es la parte de acompañarlo de inteligencia artificial, es decir, hacer que puedan a través de ciertas instrucciones el docente poder obtener las instrucciones, pues, para analizar ciertas bases de datos con ciertas características. Es decir, me gustaría obtener el promedio de cada columna con estas características muy precisas de mi base de datos, y entonces la IA, como ChatGPT, pues me podía dar las instrucciones tal cual lo podía yo meter en R y buscar que tanto la base de datos como la parte de mis instrucciones pues fuera ideal para poder hacer lo que yo estaba planeando hacer dentro de esa misma base, es decir, como para que no fuera tan complicado para el docente hacer profundización de los libros o de las tutoriales de R, pues el acercamiento con la IA para iniciar como que esta profundización en lo que es la programación ya en sí misma. Sí, pues sí, y yo creo que es una parte en este momento, pues sí, utilizar la inteligencia artificial generativa, ¿no? Algunos de los recursos, como decía la maestra Alba, que aunque no son completos, pues sí nos pueden ser útiles para iniciar con esta alfabetización también en la programación para los profesores, ¿no? Y puedan utilizar este recurso pues ya más al 100% tal vez para su completa explotación, digamos, didáctica, ¿no? Así es. Muchas gracias, maestro Eric. Y esto, como decía el doctor Marcos, pues nos llevan, como dijo, un tema se hila con otro, y bueno, el proyecto del maestro Cabanillas y el doctor Mendoza y el doctor Lemus es un proyecto que conocemos de SOMESE Nacional, creo que desde el año pasado, que es muy exitoso. La verdad, muchas felicidades, pero también me gustaría saber, este es un ejemplo perfecto de la aplicación de la inteligencia artificial como un recurso de apoyo para la planeación didáctica. Y las actividades en sí, me gustaría saber si dentro de estas actividades este diseño implica que los profesores también tengan o hagan uso de la inteligencia artificial para sus actividades con los estudiantes. Sí, bueno. Hasta el momento del diseño solamente estamos partiendo de que es para el estudiante. La propuesta que se le da al maestro es, aparte de la libertad que tiene él de cátedra en su aula, pues sí es que se invita pues a que utilice esta parte más. La idea es que nosotros lo utilicemos más en esta parte de las retroalimentaciones pues, de los muchachos pues, en las actividades. Hasta el momento eso es lo que hemos colocado nosotros en esta primera unidad de aprendizaje curricular. Gracias, pues doctor Mendoza, es una tarea que ahí le queda. Usted que es tan innovador ahí con todas las cuestiones de tecnología, que involucremos un poco más, ¿no? a los docentes en esta parte de planeación didáctica, pero también incorporando ellos mismos estos recursos en las actividades que están haciendo, porque en el área de las ciencias experimentales, especialmente en la física, la parte de simulación, por ejemplo, con realidad virtual, podría ser muy útil. Claro. Sí, no, de hecho, ahorita la inteligencia artificial es tan poderosa que te puede explicar todo por medio de videos, ¿no? Te hace un tutorial, deja caer el objeto y te va creando las variables, o sea, hay muchas cosas por qué hacer, ¿no? Lo único que tenemos que acotar por
cuestiones de ponencia, ¿no? Sí, sí. Pero al final de cuentas se dan cursos de capacitación al docente en crear planeación didáctica, en utilizar recursos didácticos, en generar su propio recurso, ¿no? Como decía Pedro, ¿no? O sea, tienen la libertad de cátedra y ellos lógicamente lo utilizan, ¿no? En este caso había una discusión entre lo ético y no usarlo. El copiar y pegar del libro, o sea, siempre ha existido, ¿no? El transcribir un libro, vino a internet, copiar y pegar. Ya yo siento que debemos transitar más allá de la cuestión de la ética de ponerlo como un muro, sino al contrario, sino transitar a lo que tú haces, cómo medias entre lo que hace la inteligencia artificial, cómo lo procesas tú y cómo lo publicas. En esa mediación, en ese triángulo interactivo, tú eres el responsable, no la inteligencia artificial, porque tú debes depurar y establecer un conocimiento crítico y creativo y sobre todo responsable de lo que la misma inteligencia artificial puede producir. Hasta ahí será mi comentario. Sí, sobre todo en este caso de cuando empezamos con la inteligencia artificial generativa, cómo se empezaron a dar cursos a los profesores para que generaran por medio de la inteligencia artificial sus secuencias didácticas, pero bueno, pues ya vimos que no es solamente el que generes una secuencia didáctica, sino esto va más allá, ¿no? Es incorporar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, nuestras estrategias mismas y bueno, pues utilizar la inteligencia artificial sí, pero pues como un apoyo, ¿no? Entonces, la verdad los felicito mucho por este proyecto porque la verdad sí ha sido siempre, bueno, desde que lo conocí con el doctor Mendoza, muy exitoso, muchas felicidades. Y bueno, pues con los otros dos, las otras dos ponencias, tenemos como esta parte de, como la parte de la creatividad y esta cuestión de independencia y autonomía puede ser tan importante para pues la personalización del aprendizaje, pero sobre todo, pues no dejarlos ahí como que, bueno, usar la inteligencia artificial y a ver qué sale, ¿no? En el caso de la maestra Roxana, pues me gustó mucho su proyecto, maestra. Habría a lo mejor yo, no sé, la posibilidad de que se utilizara la inteligencia artificial y al mismo tiempo pudiéramos aplicar una estrategia como la narrativa digital para crear medios e ir más allá del medio, ir más allá de la inteligencia artificial para que los estudiantes puedan desarrollar precisamente su creatividad, porque esta cuestión del lenguaje, cuando escucho a colegas de la maestra Alba decir, la investigación educativa no tiene nada que ver nosotros con la tecnología. Me acuerdo cuando la conocí a ella, que le dije, uy, no, o sea, tiene que ver mucho, ¿no? Y bueno, en este caso, pues muy buen uso de la inteligencia artificial, pero podríamos ir un poco más allá para ir más allá de los medios, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, de hecho, esto fue como digamos, una idea que tuve ya. De hecho, fue en la segunda mitad del semestre y fue, vamos a ver cómo funciona. Yo estoy esperando que se me asigne la misma materia el semestre que entra para poder entonces comenzar con esto, porque yo la verdad es que empecé con la parte muy prescriptiva, ¿no? De vamos a ver cómo se usan los conectores, vamos a ver esto, el APA, bla, bla, bla. Y entonces yo creo que sí tendríamos oportunidad de explorar un poco más esta parte que usted comenta. Obviamente me voy a tener que poner a estudiar, pero lo bueno es que tengo a la maestra Alba. Exacto. Así a unos pasos de mi cubículo está la maestra Alba y voy a poder dialogar mucho con ella sobre esto. Muchas gracias, porque sí, esto me anima a buscar qué más se puede hacer. Y obviamente como estamos formando docentes, pues para ellos también es muy enriquecedor porque finalmente son estrategias que ellos a su vez van a poder usar cuando estén frente a grupo. Muchas gracias, doctora. Por ahí tenemos la publicación de las narrativas tecnopedagógicas que le podría ser muy útil. Gracias. Gracias. La busco y la consulto. Muchas gracias. Y pues, maestro, ya me fui de largo y perdón, estoy ocupando a lo mejor mucho espacio, pero bueno, son muy interesantes todas sus presentaciones y me queda aquí la pregunta, maestro Cristian.
En la parte de la gamificación, qué interesante que, bueno, pues esta nueva estrategia, pues ya se esté utilizando en educación básica. O sea, es para mí muy interesante esta experiencia de tener el uso de la gamificación ya trabajando con docentes de educación básica. Yo he tenido mucho contacto con profesores de educación básica y poco había yo escuchado que hubieran incorporado ya como tal una estrategia como lo que es el aprendizaje con gamificación, pero me gustaría saber un poco más en cómo los niños, porque están en educación básica ustedes, están incorporando este recurso, porque, no sé, en las escuelas tienen salones de medios, están utilizando una estrategia de aula invertida. ¿Cómo es que trabajan con los niños para aplicar esta estrategia? Sí, bueno, buenas noches, tardes, noches, doctora. Bueno, parte de la implementación, del éxito de la implementación de este tipo de estrategias educativas o recursos pedagógicos es precisamente las limitaciones que existen en las escuelas, las limitaciones tecnológicas. Particularmente creo que en las escuelas rurales, pues esta deficiencia se nota aún más, y más porque muchos de los recursos gamificados en los que se puede implementar con éxito la estrategia utilizan recursos de Internet. Entonces, yo desde que empecé a implementar la gamificación, lo que hago es que yo tengo 2 dispositivos viejitos móviles. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, una presentación en Kahoot, los divido en 2 equipos. Presto un dispositivo para un alumno y para un equipo y otro dispositivo para otro equipo. Entonces, a la par de que yo estoy haciendo las preguntas, van respondiendo ellos, se ponen de acuerdo en sus grupos y ellos van respondiendo. Otro que me ha funcionado también es asignar tareas para fuera del horario escolar. Es decir, las mismas aplicaciones dentro de sus bondades tienen la facilidad de que se programen las actividades para a lo mejor hoy por la tarde y definir hasta las 9 de la noche. Entonces, de esta manera, en los grupos de WhatsApp que tenemos todos los docentes, yo mando el link y explico cómo va a ser la actividad. Ellos de todos modos le van a prestar el celular a sus hijos, entonces se lo prestan y utilizan para contestar las actividades que están planteadas con los recursos gamificados. Pero en lo personal, a mí esto es lo que me ha funcionado, tener 2 dispositivos viejitos, conformo 2 equipos, proyecto ya sea en WordWall, en EducaPlay o en Kahoot, y ellos pueden responder las actividades. También procuro siempre tener un mouse inalámbrico para cuando tenemos que actividades de arrastrar hacia columnas, unir columnas o arrastrar algún objeto, y les presto el mouse para que ellos a la par pues vayan desarrollando estas competencias digitales. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Alba. Gracias a usted, doctora, y felicidades y nuevamente al maestro Cristian por esa iniciativa, porque de verdad que se valora mucho. Ahora sí que no hay nada más fuerte que la voluntad, ¿verdad? Y creo que por ahí el doctor Marco tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Solamente una reflexión respecto a lo que presentó la maestra Roxana. Me pareció bien interesante la propuesta y creo que, bueno, se podría considerar para muchos espacios la idea, porque, bueno, me pongo a pensar en superior o en otros niveles. Por ejemplo, la escritura académica en general luego es complicada, ¿no? O la escritura en general. Entonces, el no perder e identificar nuestra voz siempre es importante, más allá en este caso de la escritura en otro idioma. Siempre nos pasa que cuando estamos revisando o cuando trabajamos en nuestras tesis, lo importante era también no perder la voz propia al momento de construir nuestro documento de tesis, de titulación, de investigación, y me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque de repente nos extraviamos en ese camino y dejamos de tener voz propia y escribimos con voces de otras personas. Y yo creo que eso es muy importante y enriquecedor. Y también como profesores, profesoras, que luego en ese tránsito de acompañar a estudiantes en su proceso, en toda esta actividad de construcción de un texto, muchas veces sin darnos cuenta,
también imponemos nuestra voz sobre la de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces creo que allí tener siempre conciencia y claridad de cuál es la voz de nuestros estudiantes me parece fundamental para tener y poder desarrollar un mejor acompañamiento hacia nuestros chicos, chicas. Y bueno, ese era todo, ¿no? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues no sé si de los participantes en esta sesión quieran hacer alguna pregunta. Y si no, pues por la premura del tiempo, quizá aprovechar para que la doctora Josefina nos dé su mensaje de cierre de esta última sesión de este primer seminario. Pues muchas gracias, maestra Elba, doctor Marco Ibarra y doctor Manuel Mendoza. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por haber respondido a este llamado académico que hicieron el doctor Manuel Ibarra, la maestra Alba Sandoval y el doctor José Manuel Mendoza para presentar pues en un seminario las voces de los trabajos académicos de la zona norte de la República Mexicana. Les agradecemos mucho en SOMESE que ustedes estén presentando sus trabajos, todos muy interesantes. Me hubiera gustado estar en todas las sesiones. Afortunadamente pude estar en el día de hoy, todos los trabajos muy interesantes. Estoy segura que pues muchos de los trabajos que ustedes están haciendo van a impactar notablemente, pues en cada uno de los contextos en los que están trabajando o ya están impactando notablemente en cada uno de los contextos. Y es muy interesante también saber cómo ustedes en la zona norte de nuestro país, pues están trabajando, están haciendo y están desarrollando y transformando también la educación. Pues yo les agradezco muchísimo haber participado en este primer seminario del capítulo norte de SOMESE y pues esperamos verlos en el SOMESE Nacional. Ya el doctor Marcos les dará, no sé si al finalizar en este momento el seminario, pero yo les agradezco mucho en nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, pues haber participado en este primer seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Josefina, por este mensaje de cierre. La verdad es que apreciamos mucho que haya podido acompañarnos en esta última sesión. Y justo queremos compartir estos anuncios previos a cerrar, estas informaciones, para que quienes nos han acompañado a lo largo de estas semanas, sepan qué es lo que sigue. Para empezar, bueno, quienes participaron como ponentes y asistentes se les estará expidiendo su constancia, se las haremos llegar por correo en estos días. Y bueno, también aprovechando, les habíamos comentado sobre la posibilidad de la publicación, pero aquí tenemos algunas menciones. La primera es hacerles la invitación a participar, a formar parte, mejor dicho, de SOMESE, y que quienes nos han acompañado en estas sesiones y han presentado, sobre todo, tienen beneficios por la participación con sus ponencias. ¿Sí? La primera es que, bueno, quienes participaron ya con sus trabajos aquí han sido o tienen ya aprobación para participar en SOMESE Nacional ahora en octubre, entonces ya no tendrían que pasar por una dictaminación porque ya pasaron por este proceso y podrían, si quisieran, participar como ponentes en el simposio, en el 38 de SOMESE. Las fechas de octubre no recuerdo bien, ahorita se las compartimos, y por haber participado con nosotros tienen un costo reducido que sería un total de 600 pesos, ¿sí? La otra opción es que formen parte de SOMESE, tengan a bien suscribirse a SOMESE. Para suscribirse a SOMESE sería un costo de 1,000 pesos,
que incluye también el costo ya del simposio, del 38 simposio que se realizará en octubre. Entonces aquí habrá, en Ciudad de México, habrá distintas mesas, habrá metodologías híbridas de participación. Entonces la invitación es que ya sea que puedan participar como ponentes o lo mejor es que puedan formar parte de nuestra red, que formar parte de nuestra red aparte les garantiza este tipo de eventos y otros de índole nacional como el seminario de Educatrónica que se lleva todos los lunes, se desarrolla todos los lunes últimos de mes, donde hay ponentes de talla internacional, personas con una trayectoria de renombre y con quienes pueden compartir preguntas, dudas sobre lo que ustedes hacen y lo que se hacen en otras instancias. Entonces, pues esas son las invitaciones, las informaciones para poder participar y que, bueno, el trabajo también sea publicado. No sé si hay alguna duda, si me faltó algo, maestra Alba, doctor José Manuel, algo que me falte. Si quisiera agregar que, bueno, ser miembro de SOMESE es una membresía anual y tenemos participación, como lo mencionaba ya el doctor Marco, participación en los seminarios de Educatrónica internacionales. Hoy tuvimos la ponencia de un ponente de España que habló sobre tecnología y ecología, un tema bastante relevante para nosotros como profesores. Y además vamos a tener preferencia en la revista, se va a reactivar las publicaciones de la revista de SOMESE. Entonces, no sé si tenga bien, doctora, complementar ese tema de la revista. Bueno, sabemos que estamos trabajando para publicar un capítulo del libro, pero el tema de la revista también es bastante atractivo para quienes nos estamos iniciando en la investigación. Sí, la revista de SOMESE es una revista que ya tiene bastante, bueno, pues tiene creo que 30 años, solo que no se había dejado como un poco separado, ¿no? Académicamente, pero la idea ya es retomarla y este año se va a publicar un número de la revista de SOMESE y la propuesta es que todos los miembros de SOMESE tienen prioridad sobre la publicación de los artículos en SOMESE. Entonces, no se haría ningún cobro. La revista sería abierta, está abierta para todos los que quieran publicar miembros de SOMESE. También me gustaría comentar que al ser miembros de SOMESE también implica tener acceso a los cursos y eventos de SOMESE donde serán gratuitos para los miembros SOMESE. Y bueno, pues todos estos, digamos, cursos y seminarios que se realizan tienen la validación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, bueno, esa es otra parte que creo que les había faltado por ahí comentar. Muchas gracias, doctora. Y bueno, mencionar también que, como ya comentaron, pero hacer hincapié, que todos los procesos o eventos donde vaya a haber publicaciones, si están dentro de la membresía, no tienen ningún costo extra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el capítulo de SOMESE, se estaría trabajando en una publicación, pero también, además de que ya tienen el paso para SOMESE Nacional, si desean, si tienen otro trabajo, si tienen más investigaciones que quieran publicar, pueden participar con esta otra ponencia, con este otro trabajo y tener aparte la publicación en el otro libro que surgiría del Simposio Nacional de SOMESE ahora en octubre. Sí, más lo de las revistas, más lo de los cursos y todo avalado, además de SOMESE, como lo menciona la doctora Josefina, la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le da un respaldo importante a todo lo que se haga en temas de resultados, producción, cursos, etcétera. Comentarles también, doctor Ibarra, que los libros que se publican tienen ISBN con registro en Indautor, igual que la revista tiene ISSN. Gracias, doctora. Y bueno, para quienes están trabajando también en esta parte de indicadores, pues sirve muchísimo, ¿sí? Sirve muchísimo.
Doctor José Manuel. Sí, y la otra parte, si se están en esta parte del Sistema Nacional de Investigadores y aspiran a esto, comentarles que también se extiende una carta de padre ciego y que les puede servir también para el proceso de incorporación al Sistema Nacional de Investigadores y Investigadoras. Entonces, SOMESE de alguna otra manera tiene certificación y tiene de alguna otra manera de validación de estas ponencias, además de que SOMESE es una casa de aprendizaje donde todos compartimos en conjunto nuestros quehaceres investigativos y nuestras preocupaciones sobre una educación más rica en calidad y sobre todo la utilización de recursos tecnológicos, ¿no? Y que SOMESE siempre ha sido vanguardista en estos temas, ¿no? Fuimos, si no recuerdo, la primera institución en tener este tipo de encuentros y además también el uso de las tecnologías, y fuimos de las primeras en pandemia a hablar de inteligencia artificial y en sí siempre hemos estado de alguna otra manera inquietos, ¿no? Entonces yo los invito a ser parte de esta comunidad de SOMESE, miembro activo de SOMESE. Es un orgullo, la verdad. Yo tengo muchos años yendo a SOMESE y la verdad siempre he aprendido en SOMESE. Me he sentido muy a gusto en esta comunidad de aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Y bueno, respondiendo un poco a algunas de las dudas que están en el chat, comentarles que, bueno, como ya comentaba el doctor José Manuel, además SOMESE, bueno, lo que busca también es dar espacio, justo lo que hablamos de la voz, que todas tengamos voz en publicar, en compartir lo que hacemos, porque luego sabemos que hay otros espacios donde es complicado compartir, llegar a un público al que deseamos más allá de nuestras instituciones, y SOMESE es lo que pretende. Entonces, también en ese sentido es muy loable el trabajo que hace SOMESE y la apertura que da para que todas podamos compartir. Sobre el número de extensión, les comparto el enlace donde pueden descargar el formato si les interesa. Ahí está la plantilla, la extensión es de 10 a 15 cuartillas, ahí viene más especificado cuáles son los criterios a considerar. Y la fecha aún no tenemos una ya precisada, pero se las haremos llegar por correo, les comentaremos la fecha precisa en un correo, ahora que empecemos a enviar las constancias, para que quien desee participar, formar parte de SOMESE o participar en el simposio ahora en octubre, pueda hacer su extenso con esta plantilla. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, muchas gracias a todos. Les recomiendo a todos aquellos que están haciendo su posgrado, la verdad, es muy importante que publiquen. No, si no quieren SOMESE, no publiquen en SOMESE, pero publiquen sus investigaciones, hagan sus presentaciones en congresos. Es muy importante, como dice el doctor Ibarra, que se escuche nuestra voz. Muchas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos estas 4 sesiones. Nos estaremos comunicando nuevamente con ustedes pronto. Vamos a seguir ahí dándoles lata. y pues bueno, agradecerles a la doctora Josefina por acompañarnos, al doctor José Manuel, a la maestra Alba por el trabajo realizado para poder llevar a cabo este seminario, a todas ustedes por su trabajo, por el tiempo que nos destinaron, que nos dieron, a quienes asistieron durante este periodo también. Ojalá se animen pronto a participar. El espacio está abierto para todas y todas, y pues nos vemos en una próxima emisión de este seminario o de otro evento de SOMESE Capítulo Norte o de SOMESE Nacional o de cualquier otro de SOMESE. Sí, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Que estén muy bien, una excelente tarde. Muchas gracias a todas, a todos. Hasta luego. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.